Muy buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches, donde se encuentren en Sudamérica. Es un gusto para mí estar nuevamente en este programa de ICDTV. ICDTV es un programa del International College of Dentists, sección México, sección 3 México, que se ha encargado de difundir los últimos 5 años. Ya el próximo mes cumplimos 5 años de estar presentando de manera ininterrumpida educación continua a través de esa plataforma de I+D, de inteligencia dental. Entonces, empezamos en 2019, en el 2020, que fue la pandemia, que fue lo álgido de la pandemia, pues fue de gran utilidad, ya que ICDTV ya estaba presente, y ahí en ese año, pues varias hubo una educación continua a través de este medio. Se proliferó este medio de online, pero ya estábamos anteriormente, ya tenemos medio año anteriormente trabajando intensamente sobre cómo difundir el conocimiento a través de estos medios electrónicos y llegar a mucho más colegas. ¿Para qué? Para contribuir en la preparación y en la evolución de lo que es la profesión. Entonces, este medio es de suma importancia porque llegamos a personas que no conocemos y nos escuchan a través de esta onda de tecnología, donde países distantes, donde muchas veces no tendríamos el acceso a estar de manera presencial, o costaría bastante dinero ir y estar ahí hablando con todos ustedes. Entonces, ICDTV cumple 5 años al aire, 5 años de un esfuerzo, de un trabajo constante que ha sido mes con mes presentar a ustedes diferentes temas relacionados con lo que es la odontología. Y bien, yo estoy aquí actualmente en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua es la tierra de las 3 culturas. ¿Por qué las 3 culturas? Porque convivimos tanto menonitas, la cultura menonita, los tarahumaras y nosotros los mestizos. Entonces somos una mezcla de esas, con esas 3 culturas que tenemos ahí. Somos una mezcolanza de esto, y es sumamente enriquecedor conocer las costumbres de los menonitas, conocer las costumbres de los tarahumaras y conocer nuestras mismas costumbres. Entonces intercalamos conocimientos, etcétera, etcétera, palabras que podemos utilizar en nuestro lenguaje habitual. Entonces, Cuauhtémoc, como todo en la vida, fue el último emperador azteca. Este es el monumento de nuestra ciudad, lo que nos distingue como Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que estamos al norte de México, en el estado grande que se llama Chihuahua. Estamos cerca de la frontera con Estados Unidos. Estamos a 4 horas y media más o menos de Ciudad Juárez, que es la frontera, pero es un estado fronterizo dentro de la República Mexicana, y es el estado más grande que existe en esto. Entonces, desde aquí, desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, les mando un abrazo y un saludo a todos ustedes, y vamos a entrar ya de manera directa a lo que vamos a tratar el día de hoy. Y empezamos con esta frase que encierra muchísima filosofía, no solamente por el hecho de decirlo como lo que está escrito. Dice: los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Estamos en varios países, dice, ¿existe el alfabetismo? Sí, de que muchas personas no saben leer y escribir, sí, pero estamos también mucho más preparados. Entonces, y esto se traspola sumamente a nuestra profesión, porque muchos de nosotros aprendimos una odontología muy diferente a la actual que estamos viviendo hoy en día. Por eso es aprender, desaprender lo que ya he aprendido y volver a aprender las nuevas tecnologías, las nuevas cosas, los nuevos conceptos, nuevas formas de decir. Esta frase es atribuida a Herbert Gerhoy,
pero sin embargo alguien la mencionó primeramente y no le daba tanto el crédito a como lo es Herbert Gerhoy. Entonces, Alvin Toffler es el que mencionaba la toma, pero no le daba el crítico. Después, ya analizando y buscando más, ya vemos que fue Herbert Gerhoy el que dijo esta frase. El tema de hoy es cómo conservar la estética a largo plazo. Todos conocemos, todos sabemos, estamos en una profesión donde la estética es importante, pero sin dejar fuera lo que es la función. Tienen que ir de la mano, función y estética, en ese orden, función y estética. Y los pacientes hoy en día tienen una gran información a través del internet, a través de revistas, a través de varias formas de hacerse llegar algo bonito, algo estético. Quieren dientes. Estamos hablando también hoy que decimos, tenemos diseño de sonrisa. Diseño de sonrisa. ¿Diseñamos realmente la sonrisa o cambiamos la morfología, el tamaño de los dientes para que se vea mucho mejor? La sonrisa ya la tenemos establecida. Simplemente es un término mercadológico, de decir diseño de sonrisa. No podemos decir, si yo tengo una ventana de X forma, es decir, y no hay nada atrás de la ventana, no puedo decir diseño de nueva ventana. ¿Qué se ve atrás de la ventana? Vacío, seco, negro, etcétera. Sin embargo, aquí, si yo abro esa ventana, que es a través de la sonrisa que yo ya tengo y que muestro y que ya no puedo modificar a menos que haga corte los labios, etcétera, etcétera, tipo guasón, bla, bla, bla. Entonces, vemos todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, diseñamos lo que se ve la parte de atrás. Enseña y se ve una armonía entre labios, entre dientes, entre la boca, entre la forma, etcétera, etcétera. Todo eso es bonito y es estético. Es decir, ¿qué es estético? Muchas veces la estética, pues el concepto es muy ambiguo. ¿Por qué? Y muy subjetivo, porque cada quien puede tener un concepto diferente de lo que es la estética. ¿Qué es bonito? Bonito es un atardecer, bonito es un anochecer, ver un cielo estrellado, ver etcétera, etcétera, ver estas nubes, por ejemplo, de fuego, como el sol, como si se estuviese quemando, etcétera, etcétera. Es belleza, estético, bonito. Sí, pero para unas personas puede ser bonito, puede ser feo, puede ser esto, puede ser lo otro. Y habemos personas o tenemos pacientes en que realmente son verdaderamente unos exigentes de esto. Pueden tener sus piezas giradas, etcétera, etcétera, y cuando le colocas una prótesis, una corona completa, dice, es que aquí esto no me gusta, aquí se me ve esto, el pequeño ángulo, esto. Entonces, es decir, mejorar, pues ya mejoraste muchísimo, simplemente es cuestión de la observancia y de que cada quien cómo tiene el concepto de estética. En un artículo que acabamos de publicar, el doctor Eduardo Lanata, de Argentina, que acaba de salir este mes de mayo, el 1 de mayo, sale en la revista Rodip, se llama Un nuevo horizonte que derriba paradigmas. Es el volumen 13, en el número 2 del año 2024, en la publicación mayo-agosto. Lo primero que debemos de valorar, lo primero que debemos hacer es, sin importar la edad del paciente, es una valoración del riesgo de la enfermedad. ¿Sobre qué enfermedad estamos hablando? Sobre caries dental. ¿Qué es lo que nos hace muchas veces cambiar o colocar coronas, hacer endodoncias, etcétera, etcétera? ¿Sí? La enfermedad caries dental. ¿Por qué? Porque destruye la pieza dental. Una vez que valoramos el riesgo de la enfermedad, que tenemos valorado a nuestro paciente, vamos a decidir qué tipo de terapia vamos a utilizar. Si vamos a utilizar una terapia de mínima intervención o si vamos a utilizar una terapia donde vamos a restaurar un poquito mucho más agresiva, donde vamos a tallar piezas, donde vamos a hacer tratamientos mucho más agresivos que nos permitan
regresar la estética y la función, o la función y estética de este paciente. Y aquí, ¿qué debemos hacer? Debemos señalar en nuestra historia clínica esa valoración de riesgo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque eso determinará cómo vamos nosotros a seguir un tratamiento postoperatorio. ¿Cómo vamos a conservar a este paciente lo que acabamos de realizar, las coronas, las resinas, etcétera, etcétera, incrustaciones que podamos colocar? ¿Cómo lo vamos a mantener de la mejor manera posible? ¿Cómo vamos a mantener? Si tenemos en cuenta que un paciente es de un alto riesgo, es decir, ponle como tipo semáforo, por eso pues ponemos aquí el semáforo, es decir, este semáforo rojo, alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo. ¿Cada cuánto va a determinar? Esto va a determinar la frecuencia de visitas al consultorio para que podamos nosotros tener un mantenimiento de esa salud oral. Y aquí, ¿qué implica? No implica las llamadas, decimos, citas de control. ¿Control de qué? ¿Qué controlamos? Llega el paciente y dice hacer una profilaxis, una limpieza, listo, se ve muy bien y listo. Pero no basta con una sola limpieza. Esto va mucho más allá. Y si este paciente era de alto riesgo, en lo cual duramos un tratamiento de determinados meses, en la que regresamos su función, su estética a este paciente, es decir, le modificamos los hábitos, cambiamos los hábitos del paciente, tenemos ese conocimiento de qué fue lo que llevó a este paciente a tener este tipo de lesiones que vemos aquí. Aquí vemos un paciente de altísimo riesgo de la enfermedad, mediano o bajo riesgo de la enfermedad, donde vemos áreas, y sobre todo vean las márgenes cervicales, las formas, la parte cervical de las coronas, donde hay la lesión blanca o mancha blanca, que anteriormente se le llamaba, hoy mejor conocida como lesión blanca, donde ya hay desmineralización y ya hay cavitación en esas piezas. Entonces, cuando haya cavitación, aquí desafortunadamente tiene que ser un tratamiento quirúrgico. Aquí no podemos remineralizar, no podemos hacer tipos de una odontología de mínima intervención. Vemos este tipo de lesiones, altísimo riesgo. ¿Qué fue lo que ha llevado a este paciente? ¿Qué fue lo que lo llevó a tener esa cavidad oral en esas condiciones? Preguntamos en la historia clínica, un día en la dieta de los pacientes. Preguntamos, ¿acaso decimos simplemente nos enfocamos en el problema actual, en los antecedentes heredofamiliares, bla, 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 y decimos, bueno, es que mi mamá tenía esto, y mi mamá tenía otro, mi abuelita tenía esto, y muchas veces llegamos a pensar, dice, es que la enfermedad se hereda, es hereditaria. Error. No es hereditaria, no se debe a esto. ¿Qué se debe aquí? A los hábitos que tiene este paciente. Los hábitos que tiene este paciente y sobre todo hábitos alimenticios. Si aquí vemos que tiene un extremo grado de riesgo de la enfermedad, es decir, aquí vamos a ver que probablemente él está consumiendo muchísimos carbohidratos. Y no solamente al decir carbohidratos, al decir azúcares. Puede ser los azúcares a través de las harinas, puede ser a través de los refrescos, etcétera, etcétera, que nos va a causar problemas en esto. Entonces, aquí es de suma importancia, y lo mencionamos también en el artículo que les mencioné ahorita del doctor Lanata y un servidor, diagnóstico, darle la importancia al diagnóstico, porque en base a eso va a ser nuestro seguimiento que le vamos a dar al paciente. Aquí en esos pacientes tenemos que cambiar y modificar los hábitos alimenticios, hacerle conciencia al paciente de que necesita un cambio radical, porque no quiere decir que al colocar yo una corona o una corona completa o una incrustación, una resina, va a modificarse todo eso, va a cambiar.
y que ya salvé y que ya cure a ese paciente de la enfermedad. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que no curamos la enfermedad, pero sí podemos controlar la enfermedad. Entonces, esto es importantísimo. Por eso, cuando tenemos dientes naturales, la preservación estética natural del diente también se requiere de la detección temprana de la lesión cariosa. Al preguntarle en la historia clínica cómo es su alimentación, qué desayuna, qué almuerza, qué cena, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a hacer una contabilidad de la ingesta de carbohidratos, de la ingesta de refrescos. ¿Para qué? Porque eso nos va a dar una pauta a seguir. Pero aquí es importante conocer y entender que el tiempo, la cantidad y la frecuencia de ese abuso del consumo de carbohidratos, de refrescos, va a hacer que esa pieza tenga un daño posterior o está presente un daño posterior. Eso lo vamos a ver ahorita y lo voy a explicar un poquito mejor con esto. Por eso, tenemos que tener una atención integral al paciente. ¿Para qué? Para que nuestras terapias o nuestras restauraciones se puedan perpetuar. Sabemos y entendemos que el biofilm dental, la placa dentobacteriana llamada anteriormente, son microorganismos que están en constante crecimiento. Ellos no se detienen, no para la actividad. Puede disminuir la actividad, pero parar por completo, decir, hoy no quiero hacer nada, hoy no trabajo, hoy no voy a hacer nada. No voy a estar en una hamaca, en la playa, tomándome un coco con ginebra, etcétera, etcétera, porque hoy no voy a hacer nada. Pero sin embargo, si yo le doy alimentación, sobre todo a base de carbohidratos, ¿qué va a pasar? Que las bacterias las voy a tener muy excitables, van a estar en constante movimiento y van a tener una reproducción mucho más rápida y la producción ácida que van a verter hacia los líquidos, los fluidos orales, pues va a ser mucho mayor y eso nos va a causar problema. Entonces, recordemos que a nivel cervical y a nivel interproximal, el biofilm tiene su predilección, es donde se acumula la mayor de las veces. Si nosotros queremos perpetuar, es decir, ¿por qué hacemos un tratamiento? ¿Qué nos lleva a mejorar? Una mejor sonrisa, una mejor presentación, algo mejor, algo que el paciente quiere sentirse más a gusto, valorar su autoestima mejor, que no le gustan las piezas, sus dientes como están, cómo se ven, etcétera, etcétera. Si modificamos, si vamos a modificar, ¿cómo vamos a mantener esto? Esto no lo vamos a mantener simplemente nosotros. Aquí es una cooperación mutua. El paciente tiene muchísimo que ver, porque antes de hacer las restauraciones tenemos que poner nuestras reglas y decirle al paciente, te voy a hacer esto, por esto, por esto, por eso otro. Pero de tu parte tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Si no, vamos a fracasar. Esto que estamos reemplazando no es lo mismo que tu diente natural, tu tejido natural. Aquí ya es algo sintético, es algo que no es similar a tu pieza dental original. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Este caso me impactó mucho, me gustó mucho por la forma, el cambio drástico que se logra ver. Esta fotografía, gracias al doctor Roberto Ansaldúa de Monterrey, en la cual nos presenta esto donde ya una paciente fue rehabilitada y vemos, la paciente no se sentía a gusto, sentía que sus piezas estaban sumamente gruesas, en vestíbulo, vestíbulo lingual, que, no se ve, que había una invasión al tejido gingival, y ahí se logra ver una pequeña enrojecimiento, una inflamación, donde vemos ahí, dice, y que no había textura ni forma adecuada de las piezas dentales. Entonces, una vez que hacen y cambian las coronas y la provisionalizan y le hacen el cambio, esto no es quitar y cambiar, aquí se lleva un tiempo.
hay que hacer provisionales, dejarlos de determinado tiempo, empezar a montar en arco facial y darle una adecuada oclusión. Aquí lo primero, no tenía unos contactos adecuados, etcétera. Y modificando y cambiando. Si vemos aquí cómo se ve la fotografía, cómo se refleja la luz, aquí se ven los ángulos línea adecuadamente. Entonces, cómo la luz del flash de la fotografía se logra ver a través de esos ángulos línea. Entonces, tenemos una mejor morfología, un mejor cuidado del tejido dental. Pero no basta con esto. Aquí mejoramos, sí, mejoramos ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer para poder conservar la mayor parte del tiempo estas restauraciones y esta salud oral, esta salud gingival que estamos viendo y mostrando en este paciente? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Muchas veces, ¿qué sucede? Se colocan restauraciones y de los cuales se invadió la inserción supracrestal, se invade, se daña, empieza a migrar o hay daño a nivel gingival, empiezan a migrar la encía empieza a migrar, no hay un adecuado contorno, está sobrecontorneado, etcétera, etcétera. Entonces, cambiar y modificar este tipo de restauraciones a unas mucho más estéticas, mucho más cuidado, mucho más control de tejido y mantener ese tejido en buen estado, pues no simplemente es una profilaxis, y lo voy a insistir bastante, aquí conlleva a otro tipo de cuidados que tenemos que tener. Por eso es importante, al tener el conocimiento de las piezas que vamos a tratar, y cada paciente tiene una forma, una textura y un color diferente. Es nuestro deber encerrarnos en esto, analizar su forma, su textura, su color, para poderlo reproducir. No es agarrar dientes y hacerlos como maquila al por mayor y que el que le quede, ese va a ser. Darle las características. Si aquí tenemos un central y tenemos el otro central, es decir, ¿qué características tenemos que hacer aquí? Todos sabemos que restaurar un central es la restauración más difícil de poder llevar a cabo. Si no hay una buena comunicación con el técnico dental, con el laboratorio dental, si no tenemos un buen conocimiento de la forma, de la textura y el color, vamos a fracasar. Aquí es importantísimo tener ese tipo de conocimiento para que las restauraciones puedan quedar adecuadamente. Y aquí vemos, es decir, cuál la pieza que se restauró, pues este central. ¿Sí? Bueno, ¿hay otros detalles ahí? Sí, hay otros detalles ahí. Sin embargo, decir, el paciente dice, yo quiero simplemente esta restauración. Tengo esta pieza, por esto y es otro, y la quiero. Entonces, nuestro deber es mantener e igualar la forma del otro central. Tenemos ahí la forma, que no nos quede más blanco, el jugar con los colores, el entender colorimetría, el entender colorimetría es conocimiento, y conocimiento que debe estar presente siempre en nuestros pacientes. Estamos en una época donde la adhesión a estamos adhiriendo la mayor parte de las restauraciones. ¿Y a qué adherimos? A esmalte. Sobre todo vemos carillas, es decir, y estamos haciendo unas preparaciones supragingivales. Ya no estamos entrando infragingivalmente, sino que tenemos aquí, si estamos en la época de la adhesión, vamos a adherir principalmente a ¿qué? A esmalte. Habrá ocasiones en que sí tengamos que tener también adhesión a dentina, en que alguna incrustación, una resina, etcétera, etcétera, podamos tener una adhesión a lo que es dentina. Pero principalmente nuestras restauraciones son adheridas a esmalte, el esmalte. Y aquí podemos vemos 1 milímetro pues, aproximadamente, donde termina la restauración, y aquí tenemos este tipo de cuestiones. Esto nos va a dar una salud gingival adecuada. Recordemos que este esmalte que queda aquí a nivel cervical, a nivel gingival, este es el sitio de predilección de biofilm. ¿Cómo vamos a enterarnos o cómo vamos a prevenir
que esto sufra disolución, que esto sufra desmineralización. ¿Por qué? Porque el biofilm con restauraciones y restauraciones va a estar en producción, siempre va a estar presente este biofilm. Tenemos ahora la forma de decir preparaciones en las cuales podemos utilizar hilo retractor o hilo distensor, como lo quieren llamar, y estamos en la época también donde dice el aislado total para preparaciones dentarias, preparaciones de carillas, coronas, incrustaciones, etcétera, etcétera, y el aislamiento absoluto de igual manera para la cementación. Estamos en esa época, pero aquí se requiere un conocimiento tremendo, previo, y la curva de aprendizaje para lograr hacer y retraer por medio de las grapas, que son sumamente agresivas, retraer el tejido gingival sin causar lesión alguna. Aquí el paciente tiene que tener un estado gingival completamente sano. De otra manera, no podemos cementar en presencia de fluido o en presencia de sangre que esté presente ahí. Es importante que no a la primera nos va a salir, sino que hay que tener mayor aprendizaje, la curva de aprendizaje va a ser mayor, vamos a tener uno y otro y otro y otro y otra hasta que dominemos completamente la técnica y podamos trabajar adecuadamente. Vemos preparaciones en las cuales tenemos que tomar en cuenta mucho el fenotipo que tiene si tiene una encía muy delgada, si tiene una encía muy gruesa, si tiene ¿cómo vamos a hacer nuestras preparaciones? Hoy en día está regresando, y sobre todo el que está promocionando mucho su Marcus Platz sobre las preparaciones de filo de cuchillo. Ahora la técnica VOPT, la técnica vertical, verticalmente orientada, etcétera, etcétera. Pero aquí tienen que tener también muchísimo control, porque el filo de cuchillo no tenemos un control o no sabemos dónde está nuestra línea de terminación. Solamente el operador va a saber hasta dónde llegó y muchas veces va a ser que haya un desprendimiento de las fibras gingivales, cortar las fibras gingivales. ¿Por qué? Porque nos metimos mucho más allá de la inserción de esas fibras. Entonces, cortamos ahí y saber cuánto tiempo le voy a dar para que sane esto. Lo tomo en una sola impresión o lo tomo en diferentes tiempos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí vemos que es una encía sumamente delgada, pero nuestra preparación es supragingival, donde podemos adherir adecuadamente la corona que se va a colocar en esta parte. Si colocáramos metal porcelana, y muchos dicen, es que hoy en día la metal porcelana ya está en desuso. Sí, empieza a tener menos uso, pero no quiere decir que ya está completamente en el olvido. Aquí hay que saber escoger el tipo de material en que se va a restaurar. El circonio, el IMAX y todo eso, no quiere decir que vienen a reemplazar y a ocultar todo esto. Se vienen modas y todo queremos hacer con esto. Vino la moda de Procera y todo el mundo queríamos hacer con Procera, el oro porcelana, etcétera, etcétera. Y queríamos hacer esto y decir, esto no funciona, eso no funciona. Las coronas de alumina, las coronas de las coronas con TEC, bla, bla, bla. Infinidad de cosas. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta adecuadamente. ¿Qué dice Featherstone y qué dice de Menses en unos artículos? Aquí es importante y es lo que les mencionaba aquí. Tanto la fase inorgánica de la dentina como en el esmalte consiste en minerales de fosfato de calcio. Ese fosfato de calcio es la hidroxiapatita. Esa hidroxiapatita va a sufrir, es susceptible a la disolución. Por eso va a haber una desmineralización. Y si estamos haciendo preparaciones supragingivales, en la cual tenemos aproximadamente 1 milímetro de esmalte, ese milímetro de esmalte es susceptible a desmineralización, sobre todo
¿Por qué? Porque estamos más a nivel gingival, a nivel cervical. Entonces, ¿cómo vamos a mantener al paciente? No basta la limpieza, la profilaxis y decir ya váyanse, sino que tenemos que hacer también unos tratamientos de remineralización, remineralizar. ¿Por qué? Porque si tenemos el conocimiento de ya previo de lo que el paciente, la alimentación del paciente, y si vemos que es un paciente que tiene la tendencia a tomar varios refrescos durante el día, a comer pan, a consumir azúcar, es decir, bueno, va a tener una actividad de biofilm sumamente agresiva. La producción ácida va a ser bastante agresiva. Entonces, aquí, ¿cuánto tiempo lo voy a citar al paciente? No cada 6 meses, ni cada 3 meses o cada 2 meses, según el riesgo que tenga el paciente, para poder darle un tratamiento adecuado. Por eso, ¿qué es lo que sucede aquí? Que los alimentos, las bebidas, las bacterias o los procedimientos de restauración, por ejemplo, como le mencionaba ahorita, el grabado ácido, nos van a provocar una disolución ácida. ¿Y qué puede suceder o qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Todos los días tenemos un ciclo de desmineralización y remineralización. No hay un día en que no tengamos este ciclo. Y este ciclo se repite cuando menos 3 veces al día en nuestros 3 alimentos. Si nosotros tenemos un pH normal, cercano al 7, al neutro de 6.8, y en cada alimentación tenemos un ataque ácido. La mayoría de los alimentos son ácidos. Entonces, eso va a provocar que el pH descienda al 5.5. Cuando es 5.5, el pH es el pH llamado crítico. Ahí va a haber una pérdida mineral, por lo tanto, una desmineralización. Pero aquí regresamos a que esto puede ser un fenómeno reversivo. Tiempo, cantidad y frecuencia. Si yo me extralimito, si yo digo, fueron durante el día, no fueron 3 veces, fueron 8, 9 veces en que yo consumí un chocolate endulzado, o yo me tomé 3 refrescos, o yo me tomé X. Vamos sumando y esa pérdida mineral nos puede llevar a que la enfermedad se presente. En una sola dosis no quiere decir que ya la enfermedad se va a presentar. La enfermedad se presenta con cambios ultraestructurales. Esos cambios ultraestructurales los hace la desmineralización. Sin embargo, tenemos la ventaja y tenemos un factor de protección que es la saliva. En condiciones normales, la saliva tiene el poder amortiguador o el poder buffer que le llamamos, o poder tampón, que nos va a ayudar al cabo de un tiempo. Si nosotros no utilizamos nada, ningún alimento, nada, dependiendo del carbohidrato que hayamos consumido, va a ser la recuperación del pH. La saliva tiene esa protección. Puede elevar el pH, ya sea en 15 minutos o en 40 minutos, dependiendo del azúcar que se consuma. Pero sin embargo, si nosotros de manera normal no lo ayudamos, eso es lo que va a pasar 15 o 40 minutos. Pero si nosotros lo ayudamos a la cavidad oral, le ayudamos adicionando calcio, fluoruro y fosfato a la cavidad oral, esto se va a revertir. Pero ¿cómo vamos a adicionar calcio, fluoruro y fosfato? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer que esto se lleve a cabo? Muy sencillo. Voy a masticar 2 tabletas de chicle sin azúcar, 2 tabletas de chicle por 5 minutos. Eso me va a provocar una hipersalivación. Al haber esa hipersalivación, se va a inundar la saliva de calcio, fluoruro y fosfato. Por lo tanto, aquí va a haber una ganancia mineral y va a haber una remineralización. Entonces, todo esto se lleva a cabo todos los días. Todos los días se lleva a cabo este fenómeno. Entonces, esto está muy bien estudiado, entonces hay que tener en consideración
este tipo de cuestiones, este tipo de cosas. Sabemos que la cavidad oral, la microbiota oral, el biofilm, la microbiota es todos los microorganismos que se encuentran dentro de la cavidad oral, y ahí tenemos diferentes tipos de microorganismos. La lesión cariosa no simplemente es decir, iniciada como anteriormente nos decían, y era pregunta de examen, el agente causal de la caries dental, y todos contestábamos Streptococcus mutans. ¿Por qué? Porque es el organismo causal y bla, bla, bla. Sabemos que hay mucho más microorganismos que influyen en el desarrollo y en el avance de la lesión cariosa. La mancha blanca, en la lesión blanca, en la mancha blanca podemos encontrar Streptococcus mutans, Cordoni, mitis, sanguis, etcétera, etcétera. Y a medida que se va haciendo más profunda, a medida que va avanzando más la lesión cariosa, se va encontrando otra flora, otra microflora, otros microorganismos diferentes a los que se van a encontrar en la superficie de la cavidad, de la pieza dental. Lo que va avanzando, diferentes, entonces tenemos una microbiota oral bastante enriquecida, bastante nutrida. En un artículo de la Sociedad Dental Americana, Sokransky decía que había más de 1,500 especies diferentes de microorganismos. Entonces, imagínense tantos microorganismos ahí, y todos tienen que ver, no solamente uno, todos tienen una función o algo que hacer dentro de la cavidad oral. Pero no solamente vamos a encontrar los microorganismos, y los microorganismos solo se van a encargar de provocar lo que es la enfermedad, sino que podemos encontrar ácidos externos que consumimos. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en la cavidad oral? El ácido láctico y el ácido acético son los que producen las bacterias, pero las bacterias, sobre todo estreptococos y lactobacilos, etcétera, etcétera. Otras bacterias, también dañinas, también producen ácidos en menor cantidad y menos agresivos, pero podemos encontrar el ácido fórmico, el ácido propiónico y el ácido butírico. Externos, dice, el ácido cítrico, los chupadores de limón. Y si tú eres chupador de limón, nos damos cuenta que un paciente es chupador de limón porque vemos un esmalte muy cacarizo, muy picoteado. El ácido fosfórico que contiene los refrescos, o el ácido carbónico a las bebidas carbonatadas, o aquellos pacientes que tienen regurgitación ácida, que tienen agruras, que les duele, que están eructando, pueden eructar ácido clorhídrico, o aquellas pacientes en los que tengan bulimia o anorexia, que vomitan. ¿Para qué? Por un trastorno mental que tienen estos pacientes, etcétera, etcétera. No entramos más en detalles de eso, pero el ácido clorhídrico, ¿qué va a hacer? Pues va a desmineralizar. Y aquí se pueden presentar, sobre todo con el ácido cítrico, el ácido fosfórico, carbónico y el ácido hidroclorhídrico, las lesiones cariosas lesiones cervicales cariosas no provocadas por microorganismos, sino por los ácidos externos que nosotros tenemos y tomamos ahí. ¿Cómo obtenemos esos ácidos? Esos ácidos los vemos ahí. Importante decir, el paciente consume 3 refrescos, 3 Coca-Colas, 3 el bla, bla, bla. ¿Qué pH tiene ese refresco? Es de 2.5, 3.2, 3.2, mucho por debajo del pH crítico, mucho por debajo del pH crítico. Entonces, es importante decir, bueno, los tomadores de vino tinto, 3.6, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, esta fotografía dice, la capacidad buffer, dice, si yo tomo un jugo de naranja que tiene un pH de 4, ¿sí?, yo necesitaría 0.15 gramos de bicarbonato de sodio para contrarrestar. Entonces, si yo me tomo el jugo, no voy a traer 0.15 gramos para tomármelos, echármelos a la boca y neutralizar ahí. No lo voy a utilizar, no lo voy a hacer. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? El agua. Dar un sorbo de agua,
si yo estoy tomando un refresco o estoy tomando una cerveza que tiene un pH de 4, estoy tomando un vino que tiene un 3.6, etcétera, etcétera, dice, yo puedo tomar agua. ¿Se han fijado por qué a los que consumen vino les dan un vaso con agua? Porque un trago de agua inmediatamente neutralizas, inmediatamente neutralizas ese pH ácido. 3.6. Ahora, ¿qué sucede? Dice, pero yo ya remineralice a mi paciente. Yo ya lo remineralice, ya le puse flúor y ya formé una capa de fluorapatita. Sí, la fluorapatita, el pH crítico de la fluorapatita es 4.5. Pero aquí, si yo consumo un refresco, ¿qué va a pasar con esa fluorapatita? Lo va a desintegrar. Lo va a tener disolución. Un refresco, 2. La bacteria no va a bajar de 5. Su pH, a lo máximo que llega la bacteria es 5, nada más. Por eso la bacteria, si es por bacterias, no puede desmineralizar a un esmalte con fluorapatita o remineralizado con fluorapatita, con flúor. No lo puede desmineralizar, pero los externos, los ácidos externos, los refrescos, las bebidas carbonatadas, eso sí. ¿Por qué es importante tener eso en consideración? Porque el paciente, una vez que regresa a su cita de control, es decir, hay que volver a remineralizar. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar sus hábitos. El paciente va a ir a una fiesta, va a un lugar donde tomó una bebida refrescante, donde tomó una cerveza, donde tomó esto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso el doctor Agustín Cerón, en su revista, en la revista publicada en el 2018, él dice la asignación de riesgo 3P. Y marca este aforismo, dice, si no modificamos los factores de riesgo, lo que le pasó a un paciente le va a pasar a lo que le pasó a un diente, le va a pasar a todos los demás. Es importante tener en cuenta esto, decir, bueno, ¿qué es la asignación de riesgos 3P? 3P, ¿a qué se refiere esa asignación de riesgo? A la posibilidad, la proximidad y la probabilidad. Posibilidad de un daño. Yo estoy viendo que este paciente puede tener un daño. O es lo mismo que yo puedo prever un daño. Es decir, cuidado con esto, no hagas esto porque te va a pasar esto, y le pasa. Se cae el niño, anda en una silla, brinque, o en una cama, brinca. No brinques porque te vas a caer. Estamos viendo la posibilidad de un daño. Ahora, se cayó ese niño, ¿tuvo una lesión o no tuvo una lesión? Sí, dependiendo de la forma en que cayó, la caída, etcétera, etcétera, listo. La probabilidad de una enfermedad, decir, bueno, ¿qué derivó de ahí? ¿Qué derivó ahí? Una lesión, en este caso, un daño, caries dental. Lesión cariosa, enfermedad, caries dental. Entonces, esto, tenerlo muy en cuenta en esos pacientes. Como les mencionaba, la cavidad oral alberga un microbioma que es complejo, que persiste y que va a crecer en todas las superficies. No es necesario que sea una superficie orgánica, tienen superficies inertes. Entonces, este biofilm es multiespecies, anteriormente llamado placa dentobacteriana, hoy es común llamarle biofilm. Y biofilm, es decir, no tiene traducción, tiene que ser llamado biofilm. ¿Por qué? Porque biofilm se refiere a, es un neologismo, es una palabra extranjera a nuestro idioma, en la cual no tiene traducción. ¿Por qué? Porque es lo que es. No tiene esa traducción porque alberga lo que es un biofilm, no podemos decir una biopelícula. Aquí biofilm es microbiano y biopelícula es salival, lo que podemos mencionar aquí. Esto es de controversia, muchos que dicen, no, es que hay que traducirlo como biopelícula. Entonces, este microbioma oral tiene una relación simbiótica con el huésped. Una vez que está adherido, y si yo tengo una buena higiene oral, no tengo un alto consumo de carbohidratos, azúcares, etcétera, etcétera, el microbioma va a estar, los microorganismos del biofilm va a estar
tranquilo, no va a causar daño, va a estar los microorganismos buenos con los malos en un estado simbiótico, en un estado eubiótico, es decir, ni me haces bien ni me haces mal. Pero ¿qué pasa? Yo aumento el consumo de azúcares, excito esas bacterias patógenas, empiezan a reproducirse y empiezan a crecer en número, y la mayor producción ácida va a ser hacia la saliva. Y va a llegar un momento en que el poder amortiguador de la saliva no puede regresar a su estado normal, por lo tanto se vuelve una salida ácida y por lo tanto se convierte la misma saliva en un factor de riesgo para que haya una mayor desmineralización en esos pacientes. Entonces, ¿qué es el biofilm? El biofilm, ¿por qué está firmemente unido? Organizada, ¿por qué? Por polisacáridos extracelulares. Aquí, si no tenemos un control adecuado, puede llevar a tener grandes gastos del paciente para poder controlar ese biofilm. Este biofilm maduro tiende a necesitar más concentraciones de agentes antimicrobianos para poder ser erradicado. El biofilm, si nosotros vemos, podemos tomar agua y queda ahí la placa, la mancha blanca, la materia alba que le llamaban anteriormente, y la quitamos con un explorador, pero no basta con un enjuague, sino se queda adherido completamente ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un control de esto? Por eso el biofilm siempre se va a encontrar información, siempre está presente y siempre va a estar metabólicamente activo. Por lo que el proceso de la enfermedad se presenta todos los días iniciamos un proceso carioso y se puede considerar como un fenómeno natural que no lo podemos prevenir, pero sí lo podemos controlar. Sí podemos controlar ese crecimiento de ese biofilm, ese crecimiento que va a provocar un aumento en la producción ácida de esos microorganismos, sí lo podemos evitar. Y este biofilm se va a encontrar en las superficies tanto internas como externas. Y aquí vemos, por ejemplo, como la predilección que se tiene a nivel gingival o interproximal. ¿Qué sucede ahí? Primeramente, si lo tenemos a nivel del cuello, a nivel cervical, si no tenemos un control adecuado y no podemos quitar ese biofilm de ahí, ¿qué pasa en 72 horas? 72 horas es cuando el biofilm se vuelve patológico, es cuando la desmineralización se empieza a presentar con mayor rapidez. Entonces, esto tenemos que cuidar. ¿Y qué pasa también? Que este biofilm empieza a migrar al interior del surco gingival y empieza a provocar posteriormente lo que es una gingivitis, a causar un problema de sangrado, etcétera, etcétera, y eso lo podemos ver. El biofilm se acumula en diferentes sustratos, les digo, es inerte, no tiene que ser una sustancia orgánica para que pueda crecer. ¿Cómo se adhiere a las piedras? Por ejemplo, lo vemos en los ríos. Todo lo que se ve, lo verde que se ve pegado a las piedras y que se ve que se mueve con la corriente, ese es el biofilm. Ese es un biofilm gigante, sí, pero lo podemos observar adecuadamente. Cuando nosotros ya vemos el biofilm físicamente, es porque ya tiene más de 72 horas en la cavidad oral. Ya vemos la masilla blanca, lo que vamos a ver ahí, o la materia alba que le llamamos anteriormente, o el biofilm dental. Entonces, esto se puede ver, se puede tener un crecimiento. En este estudio del 2018, cómo se ve este biofilm en el microscopio de barrido, es decir, en circonio, en cerámica infiltrada, en acrílico, cómo se acumula este biofilm. Ese biofilm se va a estar acumulado, sí, y ¿qué van a predominar? Pues diferentes tipos de microorganismos que se van a presentar ahí. Lo mismo sucede si nosotros no tenemos un control. ¿Sí? Vamos a colocar una resina. ¿Qué pasa con la resina? ¿Qué pasa con el material? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede ahí? Los márgenes del esmalte son susceptibles ¿a qué?
a un desarrollo de una caries secundaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué eso se puede deber a una posible presencia de espacios marginales, espacios o porosidades, a una adaptación no adecuada de los materiales de restauración? Cuando trabajamos a simple vista, y si no utilizamos magnificación, a medida que empezamos a hacer magnificación, nos exigimos mucho más. Al trabajar con lupas o trabajar con microscopio, hoy podemos trabajar con microscopio, con lupas, aumento, 3.S, 4.8, etcétera, etcétera, donde vemos mucho más detalle y nos hacemos mucho más perfeccionistas en el pulido, en el tallado, en la adaptación de los materiales que queremos tener ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esto, en estas restauraciones? Aquí empieza a haber un acúmulo, tenemos la restauración, pero se ve claramente que no termina adecuadamente la preparación, y el acúmulo de biofilm y el acúmulo de colorantes se va a hacer notorio, se va a ver todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para evitar la progresión de la lesión cariosa? ¿Qué podemos hacer para decir esto ya no sirvió y hay que reemplazarlo? Hay que tener una nueva restauración. Una nueva restauración en la cual implica el abrir, destruir mucho más tejido dental, etcétera, etcétera. Aquí lo podemos hacer ¿cómo? Si vemos la lesión cariosa y vemos nosotros que para poder obturar tenemos que tener un grabado selectivo, donde vamos a grabar el esmalte y probablemente podamos también grabar lo que es dentina cierto tiempo o no, ya dependerá del criterio clínico que tengamos nosotros o lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que recomendamos? ¿Qué se recomienda ahí? El uso de una resina que nos ayuda a sellar lo que es el ángulo cabo superficial, y para darle mantenimiento a esto, tanto en carillas como en restauraciones o coronas completas en las cuales haya un espacio de esmalte. Entonces, sellar aquí vamos a grabar de nueva cuenta. Una vez que está también la restauración, se graba el cabo superficial y se pone por ejemplo, esta resina que yo utilizo yo, se llama Fortify de Visco, que nos va a ayudar a sellar el cabo superficial y tener un mejor control en la estética y en la funcionalidad de este tipo de restauraciones. De igual manera, en las carillas o en las restauraciones completas en las cuales sean supragingivales y en las cuales estamos adhiriendo a esmalte. En implantes, de igual manera, el implante no quiere decir que no se le va a adherir ningún sustrato, que no se va a adherir nada. El biofilm se va a acumular de igual manera a la pieza dental, ahí se va a acumular ese biofilm, y si no tenemos el control, bueno, ¿por qué perdió esta pieza dental este paciente? Si no tenemos el cuidado, como decía el doctor Agustín Cerón, si que le pasó un diente le va a pasar a los demás. Y si yo restauré aquí con un implante, pero si yo no tengo el control de esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esto se va a acumular, va a migrar al interior, va a causar una gingivitis, va a causar una lesión, en la cual después va a haber la migración gingival, donde ya podemos ver eso, y cómo empieza a verse lo que es el implante. ¿Sí? Lo que anteriormente no veía, se empieza a migrar, empieza el hueso a responder, empieza a migrar hacia apical. Entonces, tener en cuenta esto. El uso de los cepillos interproximales o el uso del cepillo según el aditamento que se esté colocando, en los implantes que se estén colocando, es de sumamente importante tener el control del cepillado adecuado. El biofilm se va a acumular en cualquier parte, no porque ya este paciente no tenga piezas dentales, pero tiene aditamentos en los cuales ahí va a haber acúmulo de esto. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar diferentes materiales. ¿Para qué? Para disminuir la resistencia, para minimizar o eliminar la resistencia de los medicamentos orales. Se pueden proponer varias estrategias, por ejemplo, la inhibición del biofilm, incluir los nanomateriales, las sales de amonio, las moléculas pequeñas de arginina, los productos naturales, etcétera, etcétera. ¿Para qué?
para reducir lo que es la formación o estar combatiendo a lo que es el biofilm dental. Ya desde los años 80, los materiales se han empezado o se han empleado en varios campos de lo que es la medicina. Se puede utilizar el óxido de zinc, el óxido de titanio, el grafeno. ¿Para qué? Para controlar la formación de biofilm. Esto perfectamente documentado en el 2003 por ese artículo. Dice, entendiendo el biofilm y la resistencia de agentes antimicrobianos, antibacteriales. Esto ya está ahí. La plata, el óxido de cobre, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede utilizar? ¿Qué sabíamos primeramente? Primeramente, en nuestra profesión utilizamos para tener un control de biofilm o de ver la placa dentobacteriana, llamada anteriormente, utilizábamos tabletas reveladoras. Esas tabletas reveladoras, ¿qué nos hacían? Mostraban dónde estaba ese biofilm. Se pintaba de un color, era de un color y simplemente ahí. Aquí, el primer revelador, los primeros reveladores fueron utilizados por Skinner en Chicago en 1914. Tenemos 110 años de que tenemos ese control de esto, que ya lo había, pero que muchas veces no lo entendíamos. Muchas veces lo sencillo lo damos por hecho y no tomamos en cuenta que lo básico es lo primordial aquí en la odontología. Hoy en día contamos con diferentes materiales que nos van a ayudar mucho más pero aquí por ejemplo, es el CIPLAC de GC, que es un gel que nos va a identificar 3 tipos de biofilm. ¿Y en base a qué es? Este es un gel que se pinta el diente, se enjuaga, y aquí nos va a revelar 3 tipos diferentes, 3 colores diferentes. Por ejemplo, el morado es un biofilm de nueva formación de 24 horas. El color azul subido es un biofilm viejo de 48 horas, pero el azul bajito es un biofilm de alto riesgo, 72 horas o más. Es un biofilm que ya está produciendo una desmineralización de tejido dental. Ya es patológico, ya está causando algún daño. Y aquí lo vemos claramente, los 3 tipos de biofilm de nueva formación, 24 horas, de 48 horas y de 72 horas. Y lo vemos en los incisivos centrales, que anteriormente nos decían es que los labios tienen un efecto de barrido y es una zona de autolimpieza. La cara vestibular de los dentales superiores, anteriores superiores, son de autolimpieza. Vemos que no es cierto, que no funciona. Los labios no están diseñados para limpiar, no es lo que pensábamos o lo que nos decían en un principio cuando estábamos como estudiantes de odontología. Y aquí vemos por ejemplo, triplac. Aquí vemos cómo se logra ver, cómo tenemos que enseñar a nuestros pacientes a tener un control adecuado de lo que estamos viendo aquí. Vemos los 3 tipos de biofilm, vemos cómo se logra ver esto. El paciente no lo logra ver, y aquí le estamos diciendo desde un principio, mira, te voy a poner esto, y esto si te pinta de 3 colores va a ser esto. La advertencia va a ser aquí, y tan sencillo esto como de retirarlo simplemente a veces con un cepillo dental. Cepillo dental es nuestra mejor arma que podemos tener aquí. ¿Cómo lo colocamos? Incluso en las restauraciones que ya tenemos, en las citas que se llaman de control, no es la profilaxis, vemos cómo el paciente no está cepillado. Aquí ya hay unas restauraciones y vemos cómo el biofilm se acumula. Listo. En pacientes, y más, sobre todo en pacientes que tienen ortodoncia, traen los brackets, donde la limpieza debe ser escrupulosa. Los brackets son una fuente muy retentiva de lo que es el biofilm. Vemos de esta manera otro paciente en los cuales nos queda aquí claro, y vemos cómo se logra ver también que el biofilm no es exclusivo de los dientes, sino que a nivel gingival queda impregnado, queda tallado. Otros materiales, tal ditonos de la casa Eufar, que es a base de eritrocina y un azul brillante. Viene en líquido, hay que aplicar de 3 a 5 gotas por paciente,
el paciente lo debe de pasar por toda su boca por 10 segundos y enjuagar para ver cómo se logra ver esto. Y aquí vemos la parte de vemos la encía marginal, la encía insertada, vemos cómo se logra ver esto y vemos el acúmulo de este biofilm. Estos son puras bacterias teñidas, con la cual hay que tener cuidado para que esto pueda funcionar adecuadamente. Nuestras restauraciones pueden seguir utilizando, teniendo la estética adecuada. Otro material, el plaque test de Ivoclar, que también aquí podemos utilizar nuestra lámpara de fotocurar las resinas, en las cuales se coloca ahí y por la acción de la lámpara va a indicar el lugar donde se encuentra ese biofilm adherido ahí. Son fáciles de usar, este tipo de materiales, son fluorescentes, sobre todo el Black Test, tiene beneficios para el equipo de trabajo, nuestra higienista, nuestra ayudante puede colocarlo, podemos ver esto, nosotros ya ver y hacer lo relevante para tener un diagnóstico adecuado. Entonces podemos entrenar a nuestro personal para que se encargue de ese tipo de situaciones. La Casa Viardel, de acá de México, tiene también otro tipo de placa reveladora, también colocar de 3 a 5 gotas. Aquí, de igual manera, el paciente se le coloca y lo pasa por toda su boca, se enjuaga y listo. Entonces, esto puede ser utilizado por todos los pacientes, no mancha las piezas. Actualmente hay la guía GBT, de la terapia guiada para descubrir lo que es el biofilm. De igual manera se impregnan las piezas con un colorante. Ese colorante nos va a dejar, una vez que se enjuaga, vamos a ver, y vamos a utilizar una pieza donde tiene agua y polvo de bicarbonato, donde nos va a ayudar es inofensivo, donde no nos va a causar porosidad ni nada de esto, pero nos va a ayudar a limpiar y a remover todo este tipo de biofilm. Por eso es importante decir, ¿qué es lo que quieres, qué quieres usar? Podemos utilizarlo preventivo o rehacer o estar rehaciendo tratamientos costosos donde el paciente a determinado tiempo la restauración ya no funcionó y volver a cambiar. O informarnos nosotros, informarle al paciente, decirle, esto que se te hizo es caro, de ti depende, no vuelvas a gastar, la prevención es la base del éxito, es lo que tenemos ahí. Tenemos el cepillo, que es nuestra mejor arma contra todo esto. Y hoy sabemos, por consenso, después de N cantidad de años, después de no ponernos de acuerdo, en el 2020, por fin, se llega al consenso de decir que caries dental es una enfermedad dinámica, multifactorial, no transmisible, mediada por el biofilm, modulada por una dieta rica en carbohidratos. Importante entender y importante tener a cada paciente con su semáforo, ya sea verde, amarillo, rojo. ¿Para qué? Para que las citas de control de lo que estamos haciendo sea perdurable y tengamos un mayor éxito en nuestras restauraciones. Que no suceda esto, que a nivel cervical, por no un control adecuado, la restauración se llegue a perder en ese tipo de situaciones. Empieza la lesión cariosa, no nos damos cuenta, empieza la inflamación gingival, no nos damos cuenta, pues si no tiene tratamiento de conducto, va a llegar a tener problemas pulpares, endodoncia, bla, 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 etcétera, todo por no tener un control de esto. Les comunico que soy coautor de un libro que salió en el 2022 del profesor Eduardo Lanata de Argentina, que se llama Mínima Intervención, un cambio de paradigma, donde se abordan muchos temas relacionados a ese tipo de cuestiones. De igual manera, en el 2023 sale este libro de la doctora Silvia Gudiño de Costa Rica, Abordaje clínico integral de mínima intervención de la lesión de caries dental, diagnóstico, biomateriales y tratamiento. Esto lo pueden conseguir, ya sea aquí en México en Amolca, directamente en la editorial Amolca, o en los países donde haya Amolca,
lo pueden conseguir, o en la editorial El Ateneo de Argentina, o también lo pueden conseguir en Mercado Libre, lo pueden conseguir este libro del doctor Lanata. Entonces, aquí, muchísimas gracias, les agradezco su atención a esta plática rápida de 1 hora 5 que está aquí. Y les dejo este mensaje, dice, nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces diariamente. El secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria. Eso lo dijo John Maxwell. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Estas son mis redes sociales, Facebook, Instagram y mi email. Para alguna duda, alguna pregunta, o si ahorita va a haber preguntas, aquí las podamos nosotros contestar lo más rápido que se pueda. Va a haber unas preguntas y pues mi agradecimiento a Inteligencia Dental, al International College of Dentists, que es un colegio que está presente en 135 países. Ya somos más países afiliados, que tiene más de 12,000 miembros, en los cuales pues es un privilegio pertenecer a este colegio, que se caracteriza no solo por su labor académica, sino por su labor humanitaria, hacer servicio social y regresar algo de la salud bucal a las personas más necesitadas que así lo requieran. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, Diana. Dejo los micrófonos con usted.